Nos encontramos con el doctor Justo Luis González, quien es un destacado teólogo, y queremos hacerle varias preguntas en torno a su experiencia en el púlpito cristiano. La primera pregunta es precisamente, Justo, ¿cómo fue que empezaste tu carrera como predicador del Evangelio de Jesucristo? Bueno, empecé naturalmente, como empieza casi toda nuestra gente, en grupos de jóvenes, hablando a los jóvenes. La primera vez que me tocaba hablarle a un grupo de jóvenes, yo estaba estudiando química y se me ocurrió usar como ilustración unas reacciones químicas. El único problema es que cuando estaba hablando estaba tan nervioso que los tubos de ensayo golpeaban uno con otro y no había manera de yo poder echar un líquido en el otro, y todo el mundo se estaba riendo, y yo, mientras más se reían, más trabajo pasaba para que la reacción tuviera lugar. Esa historia usted no la sabía, ¿verdad? No la sabía. Tú provienes de una familia ministerial, tu papá era ministro del Evangelio. ¿Nos puedes hablar un poco de la influencia que él tuvo en ti? Primera cosa, tanto mi papá como mi mamá fueron ordenados. Las influencias fueron muchas. Yo creo que en parte la combinación del interés por la predicación con el interés por el estudio. Mi papá y mi mamá, los dos eran personas muy estudiosas. Mi papá era novelista, mi mamá era profesora de literatura, y en mi casa siempre se hablaba mucho de literatura, gramática, uso del lenguaje, etcétera, etcétera. De manera que eso fue una de las grandes influencias. Claro, la otra fue el ejemplo cristiano, el criarse en un hogar cristiano, etcétera. Junto a eso también hubo otras influencias, como decía antes, la Liga de Jóvenes, que la llamábamos entonces, ¿verdad? El grupo de jóvenes de la iglesia, un pastor norteamericano que cuando hablaba casi no se le entendía lo que decía, pero muy santo, que también me influyó mucho. De manera que ha habido muchas influencias. Claro, después ya, cuando estaba estudiando, pues hubo otras personas que fui conociendo y que también fueron impactando mi predicación. Quiero que nos hables un poquito de eso. Tú estudiaste en el seminario de Matanzas y después estudiaste en otros lugares. Háblanos de las personas que tanto formal como informalmente tuvieron algo que ver en tu desarrollo como predicador. Pero el primer curso de teología lo tomé y conseguí un título en el seminario de Matanzas en Cuba. Ese seminario era un seminario que era propiedad de tres iglesias: la iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal y la mía, la metodista. De modo que siempre había un gran sentimiento de colegialidad entre diversas denominaciones y todo eso. Allí el presidente era el doctor Alfonso Rodríguez Hidalgo, que era un personaje de un gran carisma, un hombre de mucha experiencia pastoral y un gran predicador. Allí también tuve como maestro de homilética varias personas, pero el más notable fue Cecilio Arrastía, a quien mucha gente conoce como el gran predicador de nuestra América en la última generación, y también Alberto Rembao. Alberto Rembao era un gran erudito mexicano con un estilo muy distinto al de Cecilio Arrastía, de manera que esas fueron algunas de las personas que me sirvieron, no sé si de modelo o de reto, porque nunca pensé ni pienso todavía haber podido llegar al nivel de ninguno de esos, pero fueron las personas que me pusieron como meta para lo que debería ser la predicación. A lo largo de tu carrera te has destacado como historiador, como teólogo, como escritor, pero también has ocupado púlpitos muy importantes y predicado en eventos muy importantes en todo el mundo. Quiero que, en primer lugar, nos hables de qué caracteriza tu estilo. Si tú fueras a describir tu estilo homilético, ¿qué te diferencia a ti de otras personas? La mayor parte de mi predicación, de un modo u otro, es didáctica. Trato de tomar un texto bíblico
y estudiarlo con mucho cuidado antes de llevarlo al púlpito. Sobre todo, mucho mejor si es un texto que me causa dificultades, un texto con el cual no estoy de acuerdo, un pasaje que no me gusta. Muchas veces mi estilo consiste precisamente en luchar con ese texto hasta tener un mensaje que sea fiel al texto y en el cual yo mismo me someta a ese pasaje. De manera que diría yo que hay un estilo un poco didáctico. También depende del lugar en que estoy, porque muchas veces le estoy predicando a líderes denominacionales norteamericanos, por ejemplo, y en ese caso, pues claro, tiendo a tratar de que mi mensaje sea no tanto una enseñanza como un reto a la justicia, a la solidaridad, etcétera. ¿Nos puedes hablar, quizás recordar un poco de algunos de los compromisos de predicación, de los eventos que has participado que recuerdas con más cariño? Bueno, con más cariño no sabría decirte. He tenido muchas experiencias muy valiosas en algunas iglesias locales, algunas iglesias pequeñitas donde, sin embargo, sentí la presencia del Espíritu Santo, algunas grandes asambleas, cosas parecidas, pero también algunos casos en los cuales la necesidad misma de predicar me llevó a descubrimientos nuevos. Por ejemplo, nunca se me olvida, lo he dicho en otro lugar, pero que cuando yo era muchacho escuché un sermón sobre la negación de Pedro. Y el predicador decía que la mujer sabía que Pedro era uno de los discípulos de Jesús porque se le veía en la cara. Porque decía este predicador, porque cuando uno ha estado con Jesús, el rostro le brilla. Y yo recuerdo de muchacho haber salido, sentarme en la acera de enfrente de la iglesia y mirar a la gente que salía y llegar a la decisión de que nadie había estado con Jesús. Pasaron muchos años, yo estaba enseñando allá en el seminario en Puerto Rico y tenía que venir a predicar aquí a los Estados Unidos a una de las iglesias más grandes de toda la denominación. Tenía que predicar en inglés y estaba preocupado porque no era mi idioma, porque no sabía si me iban a entender, porque si las palabras iban a venir, todas esas preocupaciones que uno tiene en ese tipo de casos. Y me tocaba predicar otra vez sobre Semana Santa y en particular estaba preparando un sermón sobre ese pasaje. Y me encuentro allí que lo que la mujer le dice a Pedro es: tú eres uno de ellos, por tu acento lo sé. Es decir, lo supo, no porque le brillaba la cara, sino porque hablaba diferente, porque no era de allí. Y eso me llevó a empezar a investigar toda la cuestión de la marginalidad de Jesús y sus discípulos, el tema de Galilea, que por la misma época, después me enteré que por la misma época lo estaba trabajando también Orlando Costa por un lado y Virgilio Elizondo por otro. De manera que había casi una especie de kairos, ¿no? Un momento en el cual eso era tema importante. Pero eso me llegó precisamente por la necesidad de predicar en una situación que para mí era un reto y enfrentarme al texto y ver qué es lo que el texto de veras decía, porque el texto no dice nada que a nadie le brillara la cara. En términos de la enseñanza de la predicación, tú has escrito libros sobre predicación y has dado varios talleres sobre hermenéutica bíblica. ¿Qué tú podrías decir que a tu juicio es necesario, es importante que tengamos presente para avanzar la enseñanza de la predicación tanto en las comunidades hispanas en Estados Unidos como en Latinoamérica en general? Yo diría que si yo pudiera tener un deseo que se me cumpliese, sería que nuestra predicación fuese más bíblica, más respeto a la Biblia. Y le faltamos el respeto a la Biblia muchas veces pensando que ya sabe lo que dice y entonces no estudiándola. Ya no sabemos de memoria el sermón evangelístico que predicamos siempre y cualquier texto es un pretexto para el mismo sermón. Sabemos de memoria lo que vamos a hacer sobre mayordomía y cualquier texto ya es la excusa para la mayordomía. Y en realidad no es la Biblia la que determina
nuestra predicación y el mensaje, sino somos nosotros los que determinamos lo que la Biblia dice. Y me parece que eso es un horror, ¿no? Para terminar, tú predicas tanto en inglés como en español. ¿Qué distingue para una persona bilingüe el predicar en esos contextos? O sea, como una persona bilingüe, a veces tienes que predicar en inglés, a veces tienes que predicar en español y a veces hay que predicar en Spanglish, mezclando ambos idiomas. ¿Qué tú crees que se puede hacer para ayudar a personas que quieren aprender a manejar ese tipo de predicación en esos contextos bilingües? Bueno, primera diferencia está en que por lo general en las iglesias de habla inglesa esperan un sermón que en cuanto a longitud sea la mitad o la tercera parte de lo que se espera en una iglesia latina. De manera que la primera diferencia está en eso. ¿Cómo ayudar a las personas que tienen que predicar de esa manera? Yo creo que hay que darse cuenta de la diferencia de las circunstancias según quién le está hablando a quién. Si yo como latino estoy hablando a un grupo de latinos, el que yo sea latino no tiene ninguna importancia. Pero si en esa iglesia hay, como casi siempre hay, un buen número de mujeres, más de la mitad de mujeres, entonces en ese caso el hecho de que yo sea varón tiene mucha importancia. Y tengo entonces que entender cómo es que la gente me ve a mí para yo responder a esa situación. Si en cambio estoy predicando en una iglesia de habla inglesa, donde posiblemente se me ha invitado, entre otras cosas, porque quieren oír lo que yo voy a decir como latino, pues entonces la diferencia es otra. La diferencia entre la congregación y yo es otra. Y quiere decir que tengo que darle a las cosas todas un giro diferente, que tomen en cuenta que ahora lo que es importante no es que yo soy varón, sino que soy latino. Y eso es un ejemplo nada más de muchas de esas entrejuegos de relaciones que suceden en cualquier predicación y que uno tiene que estar consciente de ellas para darse cuenta de que la predicación es una relación de ida y vuelta y que no es solamente lo que yo digo, es también quién me está oyendo y cómo me oye y cómo esa persona me responde para yo responderlo a como me responde. Si no me lo dice, me responde verbalmente, por lo menos me responde en los gestos, las expresiones, ¿verdad? Y eso es muy diferente también según la congregación. Le damos gracias al doctor Justo González por esta contribución a nuestro portal electrónico.